Señor director del Departamento de Derecho Público, profesor Ramón Huidobro, queridos colegas y personas que nos escuchan también por vía telemática, y algunos que están aquí presencialmente, y agradezco mucho su presencia. Creo que este seminario organizado por el Departamento de Derecho Público verdaderamente reviste un tremendo interés. Estamos ante un anteproyecto que tendremos que referirnos a él en el plebiscito del 17 de diciembre y realmente poder dar a conocer sus normas y las diferencias que presenta con el actual ordenamiento o con el derecho comparado, verdaderamente es una tarea para nosotros que podemos ir revisando, profundizando y aprendiendo mucho. Por ejemplo, aquí todas las exposiciones que me han precedido he tomado nota porque la verdad es que hay una serie de detalles que a veces a uno se le escapan, y escucharlos de profesores que se han dedicado a estudiar específicamente un acápite es muy interesante. Así que felicitaciones, director, por la iniciativa. En este caso me corresponde referirme a una de las instituciones del Congreso Nacional, que es el Senado. La verdad que el profesor Zúñiga me ha ahorrado bastante materia, porque todas esas referencias al estatuto parlamentario, como son las causales de cesación, las inhabilidades, las incompatibilidades, etcétera, lo relativo al fuero, atañen tanto a diputados como a senadores. Pero yo específicamente me voy a referir al Senado, y también quisiera recordar que el bicameralismo ha sido una tradición en nuestro ordenamiento. Ya la Constitución de hace 200 años, o sea, 2 siglos, la de 1822, establecía el bicameralismo y el Senado. Luego esto se mantuvo también en la Constitución de 1828, con un detalle, ¿no?, que yo creo que lo tomó la convención fallida anterior, porque se refería a poder legislativo, no hablaba de Congreso, y tampoco empleaba la expresión Senado, sino que Cámara de las Regiones. Bien, pero posteriormente, ya en la Constitución de 1833, sobre todo a partir de la reforma de 1874, se establece, se había establecido ya el Congreso y el Senado, pero a partir de esa reforma se le da una representación regional, la elección hecha por las provincias, lo que se mantuvo también en la Constitución de 1925, en que se habló de Congreso Nacional y los senadores elegidos por las agrupaciones provinciales constituidas y de acuerdo a sus propios intereses y características. Entonces, la representación regional en el Senado ha sido una característica. Y como veremos, se ha mantenido eso en la conformación del Senado que establece el anteproyecto. Yo me voy a referir específicamente a las siguientes normas. El Congreso Nacional está establecido en el capítulo 4, comenzando con el artículo 53. Me voy a referir a los artículos 53 al 58 y luego al 60, que trata las atribuciones exclusivas del Senado. La verdad es que no hay mucha diferencia. Por ejemplo, en relación, pero ¿sabe? Antes quisiera hacer 2 observaciones que me parecen bien importantes. En primer lugar, se deja a la ley 2 aspectos para que la ley sea la que lo regule. En primer lugar, la asignación de escaños para lograr la paridad de género cuando algún sexo supere el 60% de los electos. Y eso está en una disposición transitoria en la número 20. Creo que ha sido criticado porque la paridad como que ha sido dejada de lado un poco en este proyecto. Bueno, esto se deja a la ley. Y también se deja a la ley establecer mecanismos para promover la participación de los pueblos indígenas. Bien. Veamos ahora cómo se compone, cuál es la composición y la elección, la duración de los senadores y la conformación del Senado. Bueno, es igual que hoy. Son elegidos por votación directa, por las circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones. De modo tal que cada región
debe constituir a lo menos una circunscripción. El número de senadores, las circunscripciones y su determinación queda entregado a la ley electoral. Hay una novedad que ya ha sido destacada acá anteriormente, que es la única novedad en esta materia y en este artículo, que la elección de senadores y también de diputados deberá celebrarse con motivo de la segunda vuelta, el cuarto domingo, ¿no? Y si no hay segunda vuelta, bueno, igualmente tendrá que celebrarse en esa época. Yo creo que de lo que se trata es de dar un espacio a la ciudadanía como para reflexionar en el sentido de tal vez darle apoyo al presidente de la República, a su coalición y favorecer de alguna manera la gobernabilidad, ¿no?, que está tan quebrantada el día de hoy. La duración en el cargo es exactamente la misma, son 8 años con renovación parcial por mitades, cada 4 años, y se limita el periodo de los senadores a una reelección sucesiva, es decir, podrían estar en el poder 16 años. Lo que no le gusta al profesor Fernández, pero la verdad es que yo pienso que tal vez hay ciertas razones válidas para hacerlo por lo menos durante un tiempo, ¿ah? Lo que no afecta a los diputados porque ellos pueden renovarse sucesivamente por 2 periodos. Los requisitos de elegibilidad son los mismos: ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o su equivalente. En tercer lugar, tener 35 años de edad al momento de la elección, pero se agrega un requisito que antes solo era exigible para los diputados, y es tener residencia en la región a que pertenezca el territorio electoral por no menos de 2 años, contados hacia atrás desde el día de la elección, cosa que se había omitido, o sea, está omitida en el ordenamiento actual. Ahora, en cuanto a la vacancia, hay una norma interesante, porque en general las vacancias se proveerán de la misma forma como está establecido hoy día, es decir, la provee el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido, ¿ah? Al partido que pertenecía al momento de ser elegido. Se cambia de partido, igual tiene que... Bueno, eso es ahora y lo sabemos la forma como se proveen las vacantes. Las vacantes de independientes no se proveerán, dice el anteproyecto también, y la de independientes que van en un partido, que van asociados a un partido, la provee el partido. Pero hay una disposición que es bien interesante, que es una novedad, que para proveer las vacantes, los partidos deberán seguir los procedimientos establecidos en sus estatutos, dice el actual proyecto. Y estos estatutos deberán contemplar mecanismos de consulta a los órganos internos del partido. Eso está en el artículo 57, número 7, por si lo quieren ver, y es bien interesante porque en el fondo el constituyente está dándole un mandato a los partidos para que contemplen en sus estatutos el procedimiento para proveer las vacantes, y además ese procedimiento debe contemplar consulta a los órganos internos del partido, lo que yo creo que favorece la democracia interna del partido y de alguna manera impide que sean elegidos e impedir, ¿no es cierto?, eventuales arbitrariedades que puedan existir. Igual que hoy, también la vacante de un senador puede ser ocupada por un diputado y proveer la vacante del diputado de la misma forma. Ahora, otra norma relativa a la elección es que se mandata a la ley electoral establecer que se aplicará un sistema proporcional en las elecciones parlamentarias y que no serán procedentes las listas conformadas solo por candidatos independientes. Y luego, la otra novedad que se ha referido acá, quienes me han antecedido, es que solo los partidos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional
en la elección de la Cámara de Diputados respectiva tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. ¿Y dónde cabe la actuación del Senado propiamente aquí? Bueno, en la excepción que tiene esta norma, porque no se aplica esta norma si el partido alcanza a sumar 8 parlamentarios en el Congreso en dicha elección, contando a los senadores que continúan en ejercicio hasta la elección siguiente, ¿ya? Y está la disposición transitoria a la que también se ha hecho referencia, que este umbral se baja a 4% y a 4 senadores parlamentarios en vez de los 8, como para hacer más suave el umbral una vez establecido. Y el último punto al que me quiero referir son las atribuciones exclusivas del Senado, el artículo 60 del anteproyecto, que la verdad que no presentan mayores cambios, pero sí hay normas que son mantenidas, otras que son mantenidas con modificaciones y 2 que se eliminan. Entre aquellas que se mantienen con modificaciones, me parecen las más interesantes. En primer lugar, en relación a la acusación constitucional, le corresponde a la Cámara de Diputados conocer las acusaciones, es decir, le corresponde al Senado conocer las acusaciones que entable la Cámara de Diputadas y Diputados y conocerlas como jurado y declarar si se es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. Hasta ahí estamos exactamente igual. Pero hay mayores requisitos y exigencias. En primer lugar, se señala una norma nueva que dice que solo podrán participar en la decisión final, culpabilidad o no culpabilidad, quienes asistan, o sea, los senadores que asistan a todas las sesiones en que se revise la acusación. Y en segundo lugar, se dice que la comisión de diputados que sea designada para formalizar y proseguir la acusación ante el Senado deberá estar integrada por lo menos por 3 de los diputados que formalizaron la acusación. A mí me parece que hay una racionalidad mayor en relación a esta materia, como para dar una mayor seriedad y formalidad al procedimiento de acusación constitucional. Luego, el quórum, cuando se trate del presidente de la República, la declaración de culpabilidad se mantiene en 2/3 de los senadores en ejercicio, pero se aumenta el quórum cuando se trata para las demás autoridades a 3/5, porque actualmente es la mayoría de los senadores en ejercicio. Eso está estipulado en esta nueva disposición. ¿Ya? Son algunos detalles importantes en materia de acusación constitucional. Luego, otra atribución del Senado, exclusiva del Senado, que tiene cambios, que se mantiene con cambios, es prestar o negar el consentimiento a los actos del presidente de la República cuando la Constitución lo requiera. Bueno, aquí se agrega, no solo son los actos, no el consentimiento a los actos, sino que también a las designaciones de las autoridades y funcionarios que éste propusiere, o sea, amplía la facultad. Ahora podrían decir, bueno, ¿y qué importa si total las designaciones, el acuerdo del Senado para determinadas designaciones, como el Contralor General de la República o algunos miembros del Tribunal Constitucional o de ministros de la Corte, están en los respectivos capítulos? Efectivamente, así es. Pero hay algunos cambios en relación con esta atribución, porque se agrega que si el Senado no se pronunciare sobre la designación o sobre el acto dentro de los 30 días siguientes de solicitar la audiencia por el presidente, el asunto se pondrá en votación por el solo Ministerio de la Constitución en la sesión de sala más próxima. Hoy, si transcurre el plazo, se da por aprobado, ¿ya? En cambio, aquí obliga a sesionar al Senado.
Y el otro cambio es que se mandata al legislador, cuando se trata de designaciones, a contemplar audiencias y otros mecanismos que favorezcan el escrutinio público del mérito del nominado, ¿ya? Entonces hay una mayor exigencia al Senado en materia de prestar su consentimiento o negarlo a las designaciones. Y por último, una tercera atribución exclusiva del Senado que tiene algunos cambios es cuando corresponde al Senado declarar la inhabilidad del presidente de la República o del presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo incapacite, lo inhabilite para el ejercicio, porque tanto esa atribución como pronunciarse sobre la dimisión del presidente de la República y su fundamento no tenía quórum alguno. Ahora, para declarar la imposibilidad del presidente por tener un impedimento físico o mental, se requiere un quórum de 2/3 de los senadores en ejercicio. La dimisión, para aprobar la dimisión de un presidente por algún determinado fundamento, no tiene quórum. Respecto de estas dos situaciones, se omite oír al tribunal, a lo que hoy es en el anteproyecto la Corte Constitucional. Se eliminó. Y en cuanto a las atribuciones, finalmente, para terminar, que se eliminan, son dos. Se las pueden ver ustedes en el actual artículo 53, número 8 y 9. La número 8 se trata que corresponde al Senado aprobar por la mayoría de sus miembros en ejercicio la declaración de inconstitucionalidad del tribunal cuando declara estos movimientos, organizaciones o partidos que violentan los principios constitucionales y que involucran la responsabilidad de algunas personas. Cuando se trata del presidente de la República o presidente electo, se elimina. No se requiere que se apruebe por la mayoría del Senado. O sea, se mantiene la facultad para el Tribunal Constitucional, en este caso la Corte Constitucional, pero se elimina esta atribución del Senado. Y luego se elimina una atribución, la última del Senado, que es aprobar en una sesión especialmente convocada al efecto y con el voto de los 2/3 la designación de ciertas designaciones como de ministros, fiscales judiciales, Corte Suprema, Fiscal Nacional. Lo que no significa su no participación, sino que se elimina nomás la atribución y la participación se da en los capítulos correspondientes y el quórum se rebaja de 2/3 a 3/5. Esas son las principales modificaciones, como ustedes ven. Hay algunas normas que se mantienen, muchas de ellas, otras se mantienen con modificaciones y algunas eliminadas que en realidad no son tan fundamentales como por darle un mayor orden al capítulo. Muchas gracias.